Estimados colegiados, reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Hoy nos encontramos en la oficina del señor diputado Heriberto Abarca, uno de los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, al cual, en nombre de los 19.800 agremiados, don Pablo, le damos un agradecimiento por recibirnos este día para conversar un poquito de la Asamblea Legislativa y cosas que estoy seguro que para nuestros agremiados van a ser de suma importancia. Muchas gracias por la oportunidad, es un gran gusto poder dirigirme a un gremio que considero vital para el desarrollo económico de Costa Rica, pero sobre todo para apoyar a los pequeños y medianos empresarios que día a día salen a anunciarla, pero que con ello impulsan la economía de Costa Rica. Sí, efectivamente, cada micro, pequeña o gran empresa pues cuenta con los servicios de un contador privado, que somos los que estamos autorizados para llevar sus contabilidades, y entonces por eso pues yo reintegro mi agradecimiento en nombre de la Junta Directiva y pues todos esos 19.800 colegiados. Don Pablo, en principio solicitamos esta conversación con usted. Hay un tema que se nos vino encima a muchos de nuestros clientes, y es el tema del registro final de accionistas, ¿verdad? De beneficiarios finales. Hay unos que le llaman registro de accionistas, pero es la inscripción o la declaración que se debió presentar incluso ya por 3 o 4 prórrogas que se dieron hasta el mes de marzo, que incluso se dieron 6 días más de abril incluso, pero en un momento tan difícil donde estábamos iniciando, teníamos alrededor de 15, 22 días de estar ya con el tema que se nos vino encima del COVID-19, muchas preocupaciones. Tal vez algunos pequeños empresarios principalmente, que son la mayoría de este país, alrededor del 95% pues son pymes en Costa Rica, y tal vez tuvieron que dejar de lado esa presentación, qué sé yo, preocupados por la situación económica que se venía. Igualmente, el que no tenía firma digital, que se le hizo muy difícil inclusive conseguir citas, que justamente fue una de las causas por las que se le vinieron dando las prórrogas. Aún así no pudieron atenderlo, no podían sacar la cita para sacar su firma digital, que es necesarísimo para poder presentar la declaración. Iban donde un abogado en algunos casos hasta $300 cobraban por darle un poder. Hoy ya hay 40.000 empresas aproximadamente que están con el problema que ya están notificándole multas, y son multas millonarias. Multas de 3, 6, 7 millones he visto por ahí. Entonces queríamos conocer de boca suya pues qué posibilidades hay para hacerle frente a esta situación, porque imagínese usted, en estos tiempos tan difíciles, y hay una pequeña empresa que tenga que pagar 3, 4 millones de colones, inclusive ya nos lo han dicho, tendríamos que cerrar porque no podemos operar. Sí, la última prórroga que fue manifiesta la voluntad de la Asamblea Legislativa fue un proyecto de ley de este servidor que se aprobó con muchísima rapidez y que permitió que se prorrogara, y eso fue lo que hablamos por última vez, la entrada en vigencia de la declaratoria del 2019. Y sobre esa voluntad me parece que gira la realidad hoy. Nosotros era la 4ª o 5ª prórroga que se le hacía al tema, y nunca pretendimos que se convirtiera en una alcahuetería el tema de una prórroga. Sí, claramente teníamos un atraso en el tema de la firma digital, teníamos una desinformación gigantesca, y realmente también había una cola gigante de compañías o de personas jurídicas que no habían hecho el trámite. Y bueno, esa voluntad manifiesta tenía un término, que es el término que bien usted señala, de abril, para la declaratoria del 2019. En medio de la pandemia también se habló de una posibilidad de extensión. Lo que se conversó acá
era que la del 2019 ya no podíamos, o había una imposibilidad política de extender por sexta vez el tema, y que sobre el 2019 ya habíamos hablado suficiente sobre el tema, y que podíamos hablar de la del 2020 en dos vías. La vía del proyecto de ley que tienes también este servidor presentado, que es el 21.781, que pasaría la declaratoria anualmente de forma ordinaria a que sea cada 5 años de forma ordinaria y extraordinaria si suceden algunas cosas, que lo podemos ver ahora. Y si no se hacía una declaración conjunta, que es lo que dice la ley, para extender el plazo de la presentación de la del 2020, hacerlo por ley. Pero eso ya se hizo. La del 2020 hay espacio para hacerlo a septiembre, es decir, se postergó el tema hasta septiembre, y sobre eso, digamos, es lo que hemos conversado. Si hay alguna realidad que no hemos visto, podríamos intentar conversarlo de nuevo. Lo que pasa es que ya entra con una dificultad, yo soy muy directo y muy sincero para hablar, con una dificultad de que ya había un esfuerzo, como dije y como expliqué, de atender 2019, y lo que aplicaría ahora es una amnistía sobre ese tema, y ya ahí sí se complica un poco la voluntad política, porque me parece se podría interpretar que estamos haciéndole un estorbo al espíritu de concretar el registro de accionistas, que ese nunca ha sido el espíritu de estos espacios, sino más bien, por el contrario, establecer los espacios de tiempo de aprendizaje correctos, y que a partir de ese momento, pues, la herramienta, que ya fue una decisión tomada y una larga discusión, entren en vigencia. De manera que yo creo que lo que dentro de las posibilidades que tenemos es pasarla de un año a cada 5. Eso, con la extensión a septiembre, implicaría que solo se hizo la del 2019 y podría hacerse hasta 5 años luego, y entonces entra uno en una, digamos, estado de tranquilidad. ¿Y cuáles son esas 3 cosas en las que tendría que usted que hacerla? Bueno, si hay algún cambio de accionista que supere o iguale lo definido reglamentariamente, si hay una modificación del capital social de la compañía, o cuando se modifique la representación legal. Es decir, hoy, por un tema, diría, digamos, tal vez costumbre, el legislador definió que era cada año, aunque no cambiara nada esto. Es decir, automáticamente usted tenía que hacerla todos los tiempos. Bueno, nos pareció que no era, digamos, la media de que, es decir, en la mayoría no hay cambios de este tipo. Hacerlo anual realmente lo que implicaría es un costo adicional, y entonces se habló de pasarlo a 5, excepto que existiera alguna de esas posibilidades. Este proyecto de ley está analizándose en la Comisión de Asuntos Económicos, está con un muy buen ambiente. Yo esperaría que esto esté dictaminado muy pronto, y pronto en el plenario, es decir, estamos hablando de que en 2 meses y medio más tardar, podría ser ley de la República, en el peor de los escenarios, ¿verdad? Realmente hemos hecho un esfuerzo de coordinación con los diferentes diputados y con las diferentes fracciones, y hay, digamos, una uniformidad en el apoyo. Pues siempre habrá alguna posibilidad de alguna mejora, pero realmente me parece que sobre esa base es que podríamos tal vez pensar en un transitorio. Eso yo me comprometo a evaluarlo, pero como digo, tiene algunas piedras ya de previo. Bueno, eso es una excelente noticia, don Pablo, y ojalá usted se animara a hacerlo, y usted contaría, le aseguro, con todo nuestro gremio a su favor para hacer la noticia muy viral entre nuestros clientes, que son esos pequeños que están siendo afectados. Yo he hablado mucho de que hay en muchas ocasiones multas muy desproporcionadas. Por ejemplo, aquí el mínimo que se va a cobrar por la no presentación son 3 salarios bases, que es alrededor de 1.300.000 colones por ahí. Bueno, y tal vez es una empresita que tiene un capital de 10.000 colones, hay una desproporción muy grande ahí. Es donde dicen, ¿yo qué hago? Yo tengo que cerrar, porque es más,
ese 1.300.000 debe ser la venta en algunos casos hasta de un mes, qué sé yo. Sí. Y tal vez que lo que tengan en su patrimonio es algún carro o algo pequeño, o tal vez hasta no tengan nada. Yo sé que al final de cuentas, a veces nos descuidamos en esas presentaciones. Lo que sí es cierto es que estamos ahí para hablar, como usted al principio lo dijo, como metidos en un zapato. Sí, ahí tal vez es, y hay que entenderlo, uno como legislador, cuando se topa leyes ya aprobadas por incluso el Congreso anterior, esta es una ley aprobada por el Congreso anterior, tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son las discusiones en las que podemos entrarle a discutir que no contravengan el espíritu original. A mí me parece que el tema de la desproporción fue un tema de discusión en el proceso de formación de la ley, pero ese partido ya terminó y yo podría entenderlo que aplicara para la primera presentación para poder, sí, para que tuviera un castigo quien no lo hiciera y demostrar que había, o sea, que realmente había que hacer un esfuerzo por lograrlo. Después del primer año y modificado a 5, uno podría después de eso, después de ese periodo que realmente empieza a terminar, digamos, este año, ¿verdad? Uno podría, digamos, pensar en regular o disminuir esa pena. Pero ya cuando haya un alcance o una, digamos, un cumplimiento del más del 90%, si no hay cumplimiento de más del 90%, algo está pasando y yo no le veo viabilidad política a que se flexibilice el castigo. Otra vez, no es que esté de acuerdo con la proporcionalidad, pero ya se aprobó. Y entonces es un partido que ya terminó y por lo tanto en eso, digamos, la viabilidad política es más complicada si usted me va a decir ahora que bajemos la pena si hay incumplimiento aún. De manera que yo creo que la ruta correcta es esta, la ruta correcta es de cambiar la periodicidad, cambiar las causales de hacer la declaración y a partir de eso pues entrar en un análisis posterior de cuáles son los castigos o penas por no hacerla. Yo le voy a decir qué es lo que va a pasar también. Cuando lo pasemos a 5, hay un montón de gente que tampoco la va a hacer porque esto se les olvida o lo descuidan o lo tienen. Yo creo que es un tema de cultura que tenemos que entender, que estas discusiones que son bien complejas, que fueron bien complejas, que incluso hay algunos legisladores que votaron esta ley que dicen yo no voté eso, me lo han dicho, pero bueno, esa discusión ya terminó y sobre esa discusión que ya terminó, como vuelvo y repito, es importante ubicarnos en qué es lo que podemos hacerle de mejora. Yo sí también creo. Perdón, tal vez, don Pablo, cuando hablamos del tema de amnistía, que usted ha utilizado 2 veces, ¿cómo es que en realidad lo que implicaría porque como es la declaración del año pasado, lo que implicaría es que se perdonen las deudas, las de multas, ¿verdad? Pero hay que recordarle a todos que ya hubo 5 prórrogas y que se trató de hacer todo un esfuerzo de comunicación para que se hiciera el trámite. Que había imposibilidad, por supuesto que existen las posibilidades, digamos, esa realidad, pero yo, de aquí uno no debe descartar nada. Vamos a evaluar si se puede hacer alguna amnistía de por lo menos algún porcentaje de esa multa por las condiciones del COVID, pero vamos a evaluarlo. Esto no tiene que interpretarse como que estemos en contra de la ley, porque el argumento que usan siempre es que aquí uno quiere alcahuetear lavado de dinero o narcotráfico. Esto no está en discusión, este tema no puede ponerse para nada en la mesa, es un tema digamos, de realidad práctica, de sentido común, pero sobre todo de que se cumpla con la ley, que ya el país decidió tener un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas y en general, y por lo tanto lo que tenemos que procurar es que ese registro no implique ni un sacrificio económico, ni una imposibilidad material, ni digamos que ocasione disparidades en el mercado. Sobre eso, a mí me parece ciertamente, y repito, que la multa era alta, pero también entiendo que en el contexto en el que se discutió, la única manera de garantizarse como legislador
que la gente tuviera la tarea de hacerlo era porque había un castigo. Cuando hablamos del tema paridad ahorita, recordemos lo que sucedió con el impuesto a las sociedades, que inicialmente era el mismo impuesto para cualquier sociedad, no importa el tamaño de sus ventas, de sus activos, etc. Bueno, cuando vino ya una segunda ley que renovó la anterior, le hizo los cambios, ahí sí ya se dio una tabla escalonada de acuerdo al tamaño de las sociedades. Podríamos pensar en algo similar. Eso es muy razonable. Esa tabla podría ir en un transitorio para el tema de multas y también quedarse en el proyecto para después, o otro proyecto de ley para hablar de la aplicación de esa multa. Reglamentariamente debió haberse planteado de esa forma. Y otra vez, yo creo que aquí en este reglamento se excedieron un poco y contravinieron el tema del espíritu del legislador. A mi juicio, yo no lo voté otra vez, esto fue de la asamblea anterior, lo he escuchado de manifestaciones de legisladores de aquel entonces, pero más allá de eso, sí me parece razonable que podamos hacer por ley una distribución de la aplicación de la multa. Eso va a tener muchísimas matices, es decir, alguien que es mediano querrá pasarse por pequeño y etcétera, ¿verdad? Pero bueno, hay metodologías que podríamos encontrar, parece que es la primera situación en la que podemos tener, y bueno, eso con el apoyo de ustedes creo que podemos trabajarlo y conseguir algún texto. Ojalá sigamos en contacto, don Pablo, y con mucho gusto, somos los primeros interesados, porque sí estamos bastante preocupados verdaderamente con lo que está sucediendo con muchos de nuestros clientes, pero igual que usted, no queremos ser alcahuetas ni nada, lo que pasa es que sí, también la finalización ya del término para la presentación se vino en un momento bastante difícil, y la gente estaba pensando más en otras cosas que en esta declaración. Quizás no lo tomó en ese momento pues como debía tomarlo, pero sí es muy claro que la atención estaba por otro lado. No, y además yo sí quiero ser muy directo en esto. Yo podría decirles que sí, que firmemos el proyecto de ley y anunciarlo hoy, pero prefiero primero hacer una evaluación de cuál es el ambiente político, porque no se trata de hacer solo un anuncio por digamos, buscar una aprobación que no tiene una viabilidad política. Nosotros, don Pablo, con mucho gusto podríamos, si nos permite, hacer tal vez, qué sé yo, como nuestros puntos de vista, hacérselos llegar a usted para que tal vez usted se pueda decidir a montar esos cambios, y desde nosotros podemos empezar con esa ayuda. Así es, yo creo que en el tema de la aplicación de la multa me parece que ahí sí habría algún ambiente político para entrarle a cómo, o sea, para que no sea el monto mayor en el caso de una pyme, ¿verdad? Hay que clasificarlo bien y encontrarle cómo se clasifica y cómo se decanta quién sí, quién no y cómo, ¿verdad? Pero eso me parece que ustedes podrían aportarnos muchísimo más desde la práctica, desde el día a día, ¿verdad? Y eso creo que también tendría viabilidad. Y en el tema de ya, ¿qué hacemos con la declaración que no se hizo del 2019, que es la primera? Ahí sí hay que hacer, digamos, un trabajo de conversación más profundo para ver qué voluntades hay. Insisto, uno puede decir que sí, pero solo presenta el proyecto y se acabó, y se murió. No es la idea es que presentemos proyectos como este, que el 21.781, que tiene una, digamos, aprobación inicial bastante alta y que podría tener esa misma voluntad reflejada en votos. Perfecto, pues me llevo esa tarea, don Pablo. Vamos a ver de qué forma, pues no solo es pedirlo que nos ayude, sino también nosotros aportar entonces algunas ideas que tal vez a usted le puedan servir. Quiero aprovechar a usted como parte de esos 57 diputados, en realidad reconocerle el trabajo que han hecho en estos meses. Ustedes han tenido que moverse, han tenido que hacer muchas extraordinarias e incluso ir a otros lados a sesionar y todo en bien del país, y de verdad reconocerles el trabajo que han hecho en equipo, porque ahí sí fue un buen equipo lo que ustedes hicieron, independientemente de las fracciones a las que pertenecen, ¿verdad? Sí. Hay un proyecto que en el caso nuestro, don Pablo, nos interesa. Nosotros debíamos hacer las elecciones en nuestro colegio el pasado mes de marzo y no se pudieron hacer por las medidas conocidas
entonces no podemos hacer la convocatoria a la asamblea para las mismas. El proyecto ya lo habían aprobado en primer debate, regresa nuevamente al plenario. Usted nos podría tal vez indicar a qué se debió que lo devolvieran y cómo estará el futuro de ese, porque nosotros en la junta directiva somos 10 miembros, ahorita estamos sesionando con 5 miembros, eso nos dificulta mucho, porque con solo un miembro que falte a una reunión, a una sesión, ya no podemos sesionar, ya no tenemos quórum. Entonces somos unos de los interesados en eso para poder completar nuevamente nuestra junta directiva. Sí, en el transcurso del trámite del proyecto se fueron identificando una serie de entes que estaban fuera del proyecto de ley y que existe voluntad de incluir. Y por eso es que se decide devolverse a primer debate para poder incluir unas 2 o 3 organizaciones que estaban fuera, pero no significa que se le haya restado apoyo al proyecto, más bien es todo lo contrario. Lo que queríamos es que incluyera a todos los entes posibles de la manera más, digamos, acotada, y que sea una herramienta que realmente funcione para todos los efectos. Eso está en el primer lugar del orden del día para mañana, y entonces creo que hay una voluntad importante de los diputados, diría que unánime, de aprobar ese proyecto lo más pronto posible. Podría ser que esté aprobado esta semana, podría ser que esté aprobado más tardar la otra. Bueno, muchas gracias. Hay un clamor también a nivel de ciudadanía, y principalmente de nuestros clientes, pero no, es generalizado. ¿Qué va a pasar con la economía nacional? Porque como hablábamos hace un rato, bueno, ya la pandemia del COVID, pues en cuestión salud, ahí vamos. Yo creo que he trabajado muy bien el Ministerio de Salud y demás, y la policía dándole seguimiento a todos los incumplimientos y todo. Desde el punto de vista de salud hemos trabajado muy bien y los resultados ahí están. Creo que los casos que se están dando, que se han aumentado, pues siempre se nos dijo que es parte de lo que podía pasar y creo que no debemos alarmarnos tanto, pero el problema que se nos viene ahora es económico, financiero. ¿Cómo ve usted desde su curul, desde la Asamblea Legislativa, el futuro? Porque lo que la gente dice, el gobierno atendió muy bien la parte de salud, pero en la parte económica no tenemos un horizonte todavía. Bueno, yo recuerdo cuando hace año y medio veníamos hablando nosotros de reactivación económica, es decir, ya la economía venía dando muestras de resfríos, ya había imposibilidad de créditos, ya había imposibilidad de readecuaciones, ya había, digamos, una desconexión del sistema bancario con los ciclos de producción de diferentes empresas, ya había dificultad para alguna serie de trámites, por ejemplo en Setena, ya había también indicadores en los que, digamos, era el cierre de empresas como muy cotidiano, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y esta pandemia lo que ha ocasionado es que ahora, en lugar de hablar de reactivación económica, tengamos que hablar de rescate económico. Y uno podría aquí hablar 3 horas y media, pero me parece que hay 2 temas fundamentales. El primero es cómo readecuamos las deudas que existen, en el entendido que ya su jefe, CONACYF, ha hecho un esfuerzo importante para modificar el tema de readecuaciones y que hay que entenderlo como que el que venía mal está peor, ¿verdad? Y el que estaba más o menos en alitas ahí ya definitivamente está mal, y hay gente que con pandemia o no ya estaba definitivamente fuera, ¿verdad? Y esa escalera de grises me parece que hay que tenerla muy clara. Creo que las modificaciones a la 105, a la SUGEF 105 y a una serie de reglamentaciones para el tema de readecuaciones está bien, es amplio, y obviamente pues cada caso debe verse de manera particular. Estamos hablando propiamente de los temas en aquellos que hayan tenido alguna manchita, por decirlo así, en su historial de pagos, etcétera, para que se libere un poquito y pueda tener acceso a una readecuación. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la clasificación de la 105, que es si usted tuvo más de 30 días de atraso, más de 60 y más de 90. Hay una flexibilización de esa normativa. Obviamente, si usted estaba atrasado a más de 90 días
y le cae la pandemia, pues obviamente ya tenía un proceso mucho más complejo, pero me parece que la modificación a las reglas con las que se evalúa el flujo de caja, porque al fin y al cabo esto es flujo de caja, y ya voy a pasar a la segunda, que es parte fundamental de esto, es obviamente en el caso, por ejemplo, del sector turístico, que están en temporada cero, tienen cero ingresos, pero lo que importa es qué era su historial de flujo de caja y su historial de estado financiero. Y en eso el gremio de ustedes juega un papel fundamental para el cliente, de que pueda demostrar de que efectivamente él estaba haciendo un esfuerzo y que los números están respaldándolo, ¿verdad? Y no es con los números actuales con los que usted tiene que trabajar, sino con los números anteriores para que obviamente sea viable el negocio, ¿verdad? En números anteriores, incluso ya estaba bien difícil la situación y ya decíamos, un negocio con que se mantenga a flote, no se endeude, ya es un negocio en marcha y ya por ahí uno dice, bueno, nos mantenemos, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver los números, como dice usted. Claro, pero lo que quiero decirle es que no podríamos estar haciendo flujos de caja en las oficinas de ustedes con los números actuales porque es muy sencillo, es cero. ¿Me explico? Entonces, el cambio en la normativa me parece que sí está tomando en cuenta, que es revisar el histórico. Y ahora sí me paso al segundo tema, que es recapitalización o capital de trabajo, que es una combinación de lo histórico con lo que viene después de la pandemia, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los negocios que tienen una proyección de flujo de caja que es viable? Y eso depende de cada ciclo económico, depende de cada actividad económica, depende de cuándo tengamos certidumbre de cuándo, digamos, de cuándo se abre el sector o no. Si las fronteras están cerradas, el sector turístico va a tener cero ingresos, porque el turismo nacional anda alrededor del 20-25%, y ustedes saben también que el punto de equilibrio en turismo es el 60% de ocupación. 55-60% de ocupación es el punto de equilibrio. Es en ese sector que conozco bien. Y depende de la zona también, porque claro, no todas las zonas trabajan igual en esa ocupación. De acuerdo, pero digamos, estamos hablando de esa ocupación anual que realmente está lejos de alcanzarse con turismo nacional, sí. y eso es una realidad. ¿Qué implica? Que implica que las condiciones para las que haya o se le permita capital de trabajo no solo requieren una modificación de los requisitos, sino también del fondeo de esos créditos o ese capital de trabajo de los bancos. Y sobre eso me parece que no hay un trabajo fuerte de parte del gobierno para no poner en riesgo el capital de los ahorrantes, sino que se cuente con fondeos de otra fuente, de otro calibre. Por ejemplo, un crédito de los empréstitos que vienen, dedicar una parte de esos recursos a eso, o de una diferenciación del encaje mínimo legal, o de, digamos, alguna gente, que esto es una locura, pero hay que decirlo porque se ha planteado, de emisión. Esa es complicada, pero bueno, está en la mesa. Entonces, sobre esos requisitos, sobre esa realidad, creo que hay que enfocarnos, es cómo readecuamos lo que teníamos y cómo podemos capitalizar a las empresas. Y para ello tienen que enfocarse ustedes en los flujos de caja, y que obviamente esos flujos de caja los permita las entidades financieras, entendiendo ese ciclo que no habían entendido. Vea que dije, que empecé diciendo, no entienden el ciclo de producción, no entienden cuál es el giro del negocio y no se entiende muchísimas veces la realidad. Pero sobre esas cosas creo que hay que girar. Y es un flujo de caja en donde incluso dice que le vamos a inyectar capital de trabajo y todo el tema. Usted lo dijo, ingreso cero. Hay que empezar no reactivar, como la palabra que usted utilizó, rescatar. A rescatar, ok. Pero tenemos que pensar también que entonces esas deudas se van a poder empezar por lo menos de aquí a 6 meses en adelante, a que se puedan cancelar. Entonces, por eso es parte del flujo de caja que usted me está diciendo. Okay, así es. Tenemos que proyectar incluso eso, el no pago. Y es eso, readecuamos lo que tenemos. Hay un espacio de tiempo que es la pandemia, que es ingreso cero, que eso implica también que estoy imposibilitado de pagar, ¿verdad? Eso está en el flujo de caja y tiene que verse ahí. Y después, ¿cómo proyecto? ¿Cuál es el tiempo de recuperación razonable?
Entonces, para hablarle de otro gremio que también conozco bien, es el tema ganadero, que en ese departamento quiero decir que los números son bastante buenos, porque la comida siempre va a ser parte indispensable de esto, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto puedo vender hoy? ¿Cuánto puedo no pagar hoy? O sea, ¿hasta dónde me alcanza? ¿Verdad? ¿Cómo puedo renovar o aumentar el inventario para aumentar el ciclo de producción? ¿Y cuál es la proyección que tengo de necesidad de efectivo para eso? ¿Verdad? Esa realidad me parece que ustedes la viven más que yo todos los días, pero eso tiene que reflejarse en la regulación. Más bien me da usted una buena idea. Nosotros en el colegio tratamos de mantener actualizados a los contadores. Creo que es un buen punto ahorita de que trabajemos un poco en este tipo de capacitaciones, justamente en este tema de flujos, de proyecciones de flujo de caja, lo damos, pero tal vez darlo ya a como lo estamos conversando ahorita, viéndolo diferente. ¿Para qué? Para que seamos un verdadero soporte de nuestros clientes y podamos, pero claro, la banca, el gobierno tiene que estar abierto a que eso se pueda hacer. Así es, y creo que, insisto, en el tema de readecuaciones se ha hecho modificaciones importantes. Ahora hay que ver en el tema de recapitalización o de capital de trabajo, que pasa primero por el fondeo. Es decir, no quiero que se interprete que aquí estoy poniendo en riesgo la plata de los ahorrantes. Nadie está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la realidad de los negocios no es que usted quita el candado, levanta la cortina y se mete y ya los clientes llegaron y se vuelve a llenar y todo normal. Vamos a durar un espacio de tiempo en la recuperación, y por lo tanto en los flujos de caja que ustedes certifican tienen que verse esa realidad y los bancos entenderla en ingreso cero, pero también en cómo va a ir escalonando el nivel de ingresos y el nivel de pagos. Sí. Y hay otro punto importante que ya se viene desde el gobierno, que es el tema del encaje. Sí, el tema del encaje, que ahí sigue siendo plata de los ahorrantes, ¿verdad? Que hay que tener cuidado porque el nivel de riesgo que se ponga ahí repercute en esa, digamos, aceite del sistema financiero nacional, que es una cantidad de aceite mínima para que el carro funcione, ¿verdad? No podemos quitarle tanto que se trabe el motor, pero sí le genera un poquito más de flujo a los bancos para poder Claro, pero lo que quiero decirles es que eso es para readecuaciones y cosas de lo que ya existe para que no recojan propiedades, pero no para un capital nuevo que podría entrar en un nivel de riesgo mucho mayores, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas discusiones vienen. Me parece que el tema del encaje mínimo es una discusión que debería ya estarse planteando, y también en el uso de los empréstitos que se vienen. De esto muy pocos diputados hemos estado conversando, pero sobre todo el gobierno, que salió a anunciar de los 900.000 millones de colones que están, de todas maneras ya estaban en el sistema financiero, que es plata de los ahorrantes, que antes de la pandemia estaba disponible y que no la habían querido colocar por las mismas razones de riesgo en esos diferentes sectores, ahora mucho menos, ¿verdad? Entonces yo los comprendo, están defendiendo el sistema y eso está muy bien, pero por eso insisto en que la base de esto para arrancar la economía, para activar, encender el motor, pasa por un fondeo de plata que no tenga, o que digamos que tenga condiciones favorables para, ¿verdad? Que no sea de los ahorrantes, pero que tenga condiciones favorables para el país, y entender ese flujo de caja. Es un flujo de caja, digamos, con condiciones de la realidad pura, y el analista financiero no solo debe entender y conversar con el contador, y eso es una recomendación muy genuina. Realmente creo que los contadores deben dedicarse muchísimo a hablar con el analista directo. A veces el cliente no tiene digamos, la certeza técnica. No maneja el mismo idioma. Así es, y entonces hay manejo de cuentas en inventario, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar a socios, de aporte de socios. Hay una serie digamos, de apartados contables que hay que ahora retomar y plantearlos y ponerlos en el estado financiero para darle mayor robustez al tema. Perfecto. Estamos en el mes de junio. Ya esas primeras medidas que se tomaron vencen en junio. Lo de la reducción de jornadas laborales y otro tipo, lo del IVA, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que
en principio había quedado abierta la puerta para extender 3 meses más este tipo de medidas. Sí, y eso es parte de la crítica que nosotros hemos hecho, es decir, los bancos dieron por voluntad propia un espacio de 3 meses, pero lo que pasa es que esos 3 meses ya vencen, más no vence porque se estableció que podía extenderse la suspensión del contrato laboral por 3 meses más y por 3 meses más, es decir, 6 meses más, en los que en la realidad todo el mundo lo sabe que hay un montón de gente que no va a encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces, en la Asamblea Legislativa hemos estado trabajando sobre una moratoria general, bueno, general no, para el que tuvo afectación sobre los pagos de los bancos, pero sería 60 días, no los 6 meses que estamos hablando. Entonces, ciertamente creo... Agosto. Así es, y todavía no está aprobada. Estamos trabajándolo, pero es decir, lo que yo creo es que, y yo he sido muy crítico en este tema, no hay una ruta seria, real, para atender esto con la, digamos, dureza o realidad tan cruel que es esto. Y sobre esa ruta, por el contrario, el gobierno está feliz en que sigamos subsidiando y que sigamos dándole contenido a esos subsidios, que nadie critica los subsidios, pero no son sostenibles. No son sostenibles en ningún escenario. En el escenario ni siquiera eran sostenibles en un gobierno con superávit, menos en un gobierno que va a dejar un déficit de estos calibres. De manera que yo he planteado fuertemente en que en el fondeo de esas readecuaciones y en el fondeo de esos nuevos capitales de trabajo, tenemos que ya incluir en esos empréstitos que vienen, tenemos que incluir la discusión de cómo vamos a fondear empresas para que den y sostengan empleo formal, cómo vamos a ayudarle a la informalidad para que no solo se sostenga, sino que también le brinde seguridad social a la gente, ¿verdad? Y en esa discusión de empréstitos es, que lo hemos estado insistiendo, ¿cómo vamos a financiar la caja? Con la pérdida de ingresos, cómo vamos a financiar el Estado con la pérdida de ingresos y cómo vamos a financiar y sostener el empleo formal de las empresas. Entonces, y obviamente subsidios, porque tampoco se trata de que cerremos los subsidios y ya, es un equilibrio que no se está teniendo y que no le veo al gobierno dedicando tiempo a esto, salvo 2 o 3 diputados o, digamos, varios compañeros que hemos estado insistiendo en el tema. Sí. Tema dificilísimo, por supuesto, tienen ustedes, tienen una brasa en las manos ahí. Así es. Y que cada día va a ser más brasa, porque cada día que pasa, claro, va a ser más real. Claro. Y tenemos que reactivarnos lo antes posible. Solo con estas cosas vamos a poder reactivarnos, ¿no? Pero bueno, ¿y qué opinión le merece a usted los cambios tan seguidos de ministros de Hacienda? Bueno, me parece que es fatal que el PAC haya decidido recalcitrar su posición. Está claro que el planteamiento estratégico que tenía doña Rocío Aguilar era muy formal. Muchos diputados creímos en eso y creemos en que la señora tenía una serie de compromisos muy importantes para el país, que no era solo el tema de aumentar ingresos, que nos duele a todos, sino también del recorte del gasto y de reforma del Estado. Ella lo dijo con contundencia, nosotros le creímos y hemos estado y apoyamos esas tesis. Después don Rodrigo, que llega con un poco esa línea, pero no es atendida. Y ahora don Elian, que me parece un alfil del presidente, que va más enfocado a los objetivos políticos del partido de gobierno y no de la economía y de la toma de decisiones en esa, digamos, reestructuración fiscal que requiere Costa Rica y que nosotros le apostamos como diputados y diputadas. Hemos estado trabajando fuertemente en eso a pesar del costo político. Me parece que es fatal que tengamos esa inestabilidad, no solo en el ministerio, en la cabeza del ministerio, sino también en los viceministerios y también en la administración general, en la dirección de tributación. Ya veníamos con una inestabilidad importante y creo que eso no le abona nada positivo
a la discusión y a la realidad fiscal y a la toma de decisiones. Usted se sorprende de ver a un Ministerio de Hacienda empecinado en la aprobación de un empréstito para el tren, cuando ya sabemos que puede implicar un subsidio de entre 50 y 160 millones de dólares al año. En promedio, a lo largo de los 35 años, 90 millones de dólares al año. Y uno ve a un Ministerio de Hacienda en campaña para que eso suceda. Me parece que es contrario al que controla la caja y al que controla los CINCOs, que no hay, y que la mitad de esos, más de la mitad de esos CINCOs es con deuda, es ir a pagar un tren con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y entonces esas priorizaciones me parece que le hacen un gran daño al país, y yo esperaría que podamos hacerle contrapeso acá en la Asamblea Legislativa. Perfecto. Agradeciéndole nuevamente, don Pablo, este tiempo que usted nos regala, y para no quitarle mucho más tiempo, una última. El proyecto que se tiene también con el tema de la Caja Costarricense, el Seguro Social, en el cobro especialmente a los profesionales independientes. Sí, ese proyecto hay una voluntad importante en económicos de que avance, más no de la Caja. La Caja se opuso. Ellos están entendiendo que podría implicarle un costo mayor, lo cual me parece ilógico. Creo que la realidad del mercado hoy dice algo distinto a lo con la que se fundó la Caja. Los factores de producción, la composición de la producción del país ha cambiado, es decir, antes era un tema de cultivos, un poco más agrícola, con jornadas mucho más estables, tal vez incluso hasta estacionales, marcadas, ¿verdad? Pero ciertamente a tiempo completo. Y hoy, en una economía de servicios, fundamentalmente de servicios, lo cierto es que esas jornadas son distintas, y esa realidad no está reflejada en la legislación. Pero hay que entender una cosa, y lo digo porque esto es digamos, una cosa que es sustancial entender, y es, a pesar de que los diputados tengamos la voluntad de cambiar por ley esa composición o esas reglas, la Junta Directiva de la Caja tiene un blindaje constitucional que le da facultades para incluso obviar la ley y ellos establecer cuál es esa realidad. Yo he notado que esta discusión tiene ya más de 12 años, y lo cierto es que no existe tanta flexibilidad de parte de la Junta Directiva. Creo que debemos enfocar el esfuerzo en que los miembros de la Junta Directiva entiendan esa realidad, y que entiendan que si se flexibiliza es probable que se tengan más ingresos y más formalidad y mucho mejor capacidad de atención de esta Costa Rica, de esta economía de servicios. Y bueno, en esa discusión estamos. Para contestarle concretamente, el proyecto está en económicos, esperaríamos que se pueda mover en audiencias. Ya hubo algunas audiencias al tema, la Caja se opuso, pero incluso yo le diría, y me atrevo a decirlo porque eso es un tema que se impone, incluso aprobándolo, podría la Caja obviar el tema, y creo que donde debemos dirigirnos en el debate, y eso le pido a los amigos que nos ayuden en redes sociales, que nos sigan en redes sociales, que nos permitan, digamos, que le den seguimiento al trabajo en ese sentido, porque la discusión es en la Junta Directiva de la Caja. Ok, es hacer una fuerza ahí para que les haga saber a ellos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría? Para hacer conciencia en ellos que necesitamos ese cambio en ese reglamento. O sea, definitivamente. Sí, porque a veces se tiene, creo yo, un pensamiento que no necesariamente es el correcto, que se dice que con más cargas o con más impuestos es que vamos a recoger más. No necesariamente. Más bien en países desarrollados como Canadá, incluso han bajado sus tasas de impuestos y todo, y el reflejo es un aumento en los ingresos. Bueno, ese es un tema que no tocamos en el tema de empréstitos, y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Alguna gente se ha insinuado o ha dicho que pretenden elevar el IVA. Subir el IVA en este momento implicaría menos recaudación, estoy casi seguro. Por supuesto. Pero además, por lo menos con este diputado no cuentan para aumentar el IVA. Me parece que más bien
debemos hacer un esfuerzo por mantener las condiciones que existen, pero quitar trabas de otros lados. Hay que hablar del tema de costos, cómo bajamos la electricidad, cómo bajamos el agua, cómo mejoramos el tema de los costos en general, para poder, digamos, hacer una sustitución de esas condiciones o esos costos a nivel empresarial. El problema del IVA es que es un impuesto que va directo al bolsillo del consumidor propiamente, del consumidor final, es el que lo paga al final. Entonces, claro, pensar en un aumento del IVA es como sacar el dinero de ese bolsillo. Sí, pero además es en toda la cadena de valor, digamos, en todo el cambio de la mecánica que implica el IVA, ¿verdad? En general, esas cadenas de valor tampoco están como muy claras todavía, ¿verdad? Y entonces al final hay gente que ni siquiera está tomando los créditos fiscales, está pagando el IVA directo y está financiándolo porque tampoco ha entendido esa mecánica. Creo que también ese es uno de los temas en los que hay que hablar en capacitaciones. Muchas de las personas no piden factura porque no entienden que pedir factura es parte importante de que usted pueda compensar y tener crédito fiscal. No la piden porque consideran que digamos, no es algo muy, o no está uno acostumbrado a esa liquidación, ¿verdad? A esa liquidación del IVA, y me parece que es una mecánica que deberíamos de explicar mucho más ampliamente. Tenemos que, se ha hablado por tiempos de esto, pero deberíamos desde las escuelas meter una clase de cultura fiscal, ¿no? No, ya hay una serie de materias que aquí en esta Asamblea Legislativa particularmente creen que aumentando una pena o creen que aumentando un impuesto se van a resolver, pero no se plantean desde la escuela, desde el kinder, el tema de acoso laboral, callejero y todo este tema. Es un problema social que no se arregla aumentando una pena, se arregla con educación. El tema de tributario y la mala costumbre que tenemos de no tributar o de no estar acostumbrados a un sistema eficiente, es un tema que debe abordarse desde programas de educación financiera, y que es la única manera de resolverlos, porque incluso usted puede, digamos que en el mejor escenario, bajar el IVA a la mitad, pero igual sigue siendo la liquidación, y si no la hace bien, va a tener más bien que pagar más porque no acredita. Le cuento que nosotros desde el colegio, yo particularmente para este año tenía un programita de visitar escuelas y todo, que nos permitieran dar algunas charlas en este sentido, empezar nosotros por ahí también. Pero bueno, ahora ni siquiera clases presenciales hay, es un replanteamiento completo, pero bueno, esperamos nosotros también poder colaborar desde ahí en este sentido, porque sí, nosotros lo tengo claro de que tenemos que empezar desde los niños a crear esa cultura tributaria, ¿no? Así es, y del ahorro que ha venido mucho menos también en el tema de pensiones, que hay que entender que el sistema de pensiones costarricense tiene problemas que la población y la pirámide poblacional va a cambiar, y cambió y va a cambiar mucho más. Y entonces, ¿cuáles son esos aportes a la seguridad social? También es una discusión que se viene y que está ahí de camino, el tema del ROP y cuestionamientos sobre el ROP, que es un tema para otro programa, pero que son muy complejos, que muy poca gente se ha dedicado a entender cuál es la dinámica del sistema en general, y ni qué hablar del IBM, que tiene problemas de financiamiento mucho mayores. De manera que ese es uno de los retos como sociedad que... Es hacer más accesible. Así es. Estos programas al ciudadano común. La informalidad aquí sabemos que casi que igual es la cantidad de formalidad que los informales en el país, por ahí anda la estadística. Entonces hay que tratar de ver cómo se trae la informalidad hacia este lado y haya una mayor contribución. Y no necesariamente subiendo esas contribuciones, más bien puede ser bajándolas, haciéndolas más flexibles. Hay que eliminar la política de cazar en el zoológico y abrir más bien las barreras del zoológico y entrarle a toda la jungla completa, para entonces poder tener reglas mucho más flexibles para todos. Perfecto. Heriberto, yo estoy seguro que este programa lo van a escuchar muchos de nuestros colegiados, van a hacer llegar todo esto a los empresarios. ¿Cuál sería su último mensaje para todos nuestros agremiados? Muchas gracias. Yo creo que estamos en una coyuntura muy difícil en este momento,
de rescate económico en este momento de, digamos, de una pandemia que ya agravó los síntomas de una economía recesiva, van a ser mayores. Obviamente lo que les envío es un gran abrazo, un gran saludo, de que no aflojen, de que es necesario que hagamos el esfuerzo, que corramos esta milla extra totalmente empinada, de mucha dificultad, y que sigamos para adelante. Aquí tienen un servidor, hemos estado haciendo esfuerzos importantes en que podamos tener espacios de aprendizaje y formas de sentido común para aplicar la ley, y en eso estamos, y quedan las puertas abiertas para que en estos 2 años que nos quedan podamos avanzar en esa línea. Don Pablo, igualmente cuente con nosotros, somos un gremio, usted lo dijo al principio de esta entrevista, un gremio muy importante en este país, porque ahí somos como los tesoreros del Estado, ¿verdad? Somos los que hacemos de alguna forma, a través de nuestro aporte, llegar los tributos al Estado. Así es que cuente con nosotros también, y nuevamente agradecido con usted, y eso que está diciendo, que la puerta está abierta, le aseguro que la vamos a mantener abierta nosotros. No, gracias, y en redes sociales también nos pueden seguir, sí, en redes, en Twitter PH Abarca, en Instagram igual, y obviamente con mi nombre en Facebook. Ahí siempre estamos atendiendo a las personas y tratamos de hacer llegar información y obviamente pues nuestras publicaciones del trabajo que hacemos. Perfecto, ahí lo vamos a seguir y vamos a ver de qué forma en el gremio nuestro vamos a hacer llegar toda esa información para que igual nos sumemos a esa corriente que ya usted tiene. Muchas gracias, don. Muchas gracias. A ustedes, estimados colegiados, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta conversación con el diputado Pablo Heriberto Abarca pues sea de mucha utilidad para todos ustedes y que muchas cosas de estas nos hayan abierto nuestras mentes y bueno, empecemos a trabajar para ese rescate de la economía nacional. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.